Estimados amigos y amigas, ¿cómo están ustedes? Muy buenas noches, gusto en saludarles. Nos alegra que ustedes estén aquí presentes con nosotros participando de este seminario de Daniel. Estamos contentos también porque usted nos ha estado siguiendo durante todas estas 11 sesiones que hemos tenido. Donde hemos estudiado hasta el capítulo número 10 del libro de Daniel. Hemos tenido revelaciones realmente tremendas, maravillosas. El Señor nos ha mostrado la forma en la cual Él está obrando y va a obrar para la salvación de su pueblo. Cómo Él busca la forma y la manera de salvar, de que ustedes y yo podamos ser salvos y redimidos. Pero también, como estudiamos en el capítulo número 10, el enemigo va a buscar la forma como impedir que los planes de Dios se puedan llevar a cabo. Él va a buscar la forma y va a hacer todo lo posible para detener el avance de los planes de Dios, de redimir a su pueblo, de restaurar al pueblo de Dios. Entonces, pero Daniel nos muestra que finalmente el plan de Dios va a culminar, va a terminar bien. Nosotros hoy día nos vamos a adentrar en el capítulo 11 del libro de Daniel. El capítulo 11, mi querido amigo y amiga, es uno de los capítulos más complejos para interpretar. No es fácil la interpretación del capítulo 11 de Daniel. Mire, los sucesos que se describen en el capítulo número 11 de Daniel, a menudo aparecen en una forma bastante compacta y vaga, lo que se presta a veces a diversas interpretaciones. ¿Existe consenso? Sí, sobre la primera parte del libro del capítulo 11 de Daniel. Pero cuanto más nosotros nos vamos a ir adentrando en este capítulo, mayor también es la discrepancia, incluso entre aquellos que tienen la misma perspectiva teológica. Si bien los detalles, mis queridos amigos y amigas, están todos claros, pero el mensaje básico de que Dios es el Señor de la historia, y a pesar de los gobernantes terrenales y sus acciones, Dios termina por triunfar sobre el mal y salvar a su pueblo. Que ese es el plan y el propósito del Señor. Nosotros hoy día vamos a dedicarnos a estudiar los versículos 1 hasta el versículo número 22 del capítulo 11 de Daniel. Y vamos primero que todo a mencionar lo siguiente. Mire, el capítulo 10, el capítulo 11 y el capítulo 12 de Daniel es aquí donde el profeta recibe una visión acerca del clímax de la historia terrenal y por supuesto de la segunda venida de Cristo. El capítulo 11 termina con la intervención de Daniel para salvar a su pueblo, para redimir a su pueblo. Cuando todos los poderes coaligados, unidos, los poderes satánicos, se unen para impedir entonces que el plan de Dios se lleve a cabo, entonces Dios interviene a través de Miguel. Entonces, estos capítulos nos están mostrando a nosotros esta secuencia de la victoria final de Dios sobre todos los poderes coaligados que luchan contra su pueblo. El versículo número 14 de Daniel, capítulo 10, versículo 14. El ángel revelador le dice allí a Daniel lo siguiente: he venido para hacerte saber lo que ha de suceder a tu pueblo en los últimos días, porque la visión es para esos días.
Por lo tanto, las visiones del libro de Daniel no eran para el tiempo de Daniel ni para los años subsiguientes, sino que para los últimos días, es decir, los días que nosotros estamos viviendo. De acuerdo a lo que hemos estado estudiando en la profecía bíblica, cuando hablamos del tiempo del fin, nosotros entendemos que al fin del reinado del poder papal, del cuerno pequeño, de los 1260 años, 1798, allí comienza el tiempo del fin. Y en 1844 comienza el tiempo de gracia para este mundo. Por lo tanto, nosotros estamos viviendo en un tiempo prestado, un tiempo de gracia para nosotros. Daniel capítulo 11, versículos 2 al 24, entonces, allí estará centrado el estudio de esta noche. ¿Está bien? Vamos a hacer un breve repaso de la secuencia histórica presentada por Daniel en el capítulo 7. Recuerde que el capítulo 2 nos presenta en forma general a través del sueño de Nabucodonosor, esta estatua multimetálica que comienza con oro en la cabeza y que termina los pies con hierro y con barro, nos está señalando el surgimiento y la caída de los grandes imperios que dominaron en el Oriente, en este caso Palestina, Asia Menor, y también el Imperio Romano, la parte occidental del Imperio Romano, comenzando con el Imperio Neobabilónico. Y el capítulo 7 de Daniel nos presenta a nosotros, a través de la ilustración de animales llamadas por Daniel como bestias, la misma secuencia que se presenta en el capítulo 2 de Daniel, pero ahora, como decía recién, a través de figuras de animales. El primer animal que allí aparece, la primera bestia, que surge de un mar embravecido, que en este caso es el mar Mediterráneo, y cómo va a afectar al pueblo de Dios que está establecido allí en Palestina, y cómo dominan sobre el pueblo de Dios. El primero de ellos es el imperio babilónico, que comenzó más o menos en el año 605 a.C., 606, hasta el año 539. El león alado, que después se para como un ser humano y que se le da corazón de hombre. Es reemplazado por la segunda bestia, en este caso el oso, que se levanta más de un costado que del otro, que tiene 3 costillas en su boca y que se le dice que debe devorar mucha carne. El imperio medo-persa. El imperio medo-persa es reemplazado por, en el año 313 aproximadamente, antes de Cristo, por el imperio greco-macedónico o imperio griego, el imperio helenístico, también llamado por algunos. Ilustrado por un leopardo con 4 alas y 4 cabezas. Y estas alas están señalando la rapidez con la cual Alejandro Magno conquista el imperio medo-persa. Y las 4 cabezas está simbolizando que después de la muerte de Alejandro, pasada una cantidad de años, el imperio se divide en 4. Y en este caso sus 4 generales principales, Casandro, Lisímaco, Ptolomeo y Seleuco, ellos se dividen el imperio en 4 partes. Para luego, ¿no es cierto?, cuando caen estos imperios, pierden entonces su autoridad en la historia. Viene el imperio romano que más o menos toma allí su poder como imperio, ya dominando
en el año 168 antes de Cristo, que entre paréntesis es el imperio que más perdura. En el año 278 por allí, el imperio romano se dividió en dos: el imperio romano occidental y el imperio romano oriental. Uno con su capital en Roma y el otro en Constantinopla, que después se llamó Bizancio y Estambul actualmente. El imperio romano occidental, en el año 476 se coloca esa fecha más o menos para hablar de el término, la caída del imperio romano occidental a mano de las tribus bárbaras que invaden el imperio romano occidental y que después, aunque dependen del imperio romano oriental, pero se van estableciendo y formando después las distintas naciones que hoy día predominan en Europa. Todos estos imperios bárbaros que desmembraron el imperio romano occidental. El imperio romano oriental perduró unos 1000 años más o menos después de la caída del imperio romano occidental, hasta que Constantinopla cae en el año 1454 aproximadamente, donde es conquistada por Mehmed II. Entonces, de acuerdo a la secuencia histórica, después de la caída del imperio romano occidental, surge el Cuerno Pequeño, cuando está dividido el desmembramiento del imperio romano occidental. Entre estos surge otro cuerno que era pequeño en un principio, pero creció más que todos los demás, y para crecer arrancó a 3. Bueno, el cuerno pequeño, nosotros, de acuerdo a lo que hemos estado definiendo y de acuerdo también a la secuencia histórica, representa al poder papal, el gobierno de la Iglesia Católica, que comenzó ya su hegemonía durante 1260 años, de acuerdo a la profecía bíblica, en el año 538, cuando fue destruido la última tribu que impedía, los ostrogodos, que tomara el poder, que eran tribus arrianas. Entonces, el Cuerno Pequeño, que gobierna durante 1260 años, es decir, desde el año 538 hasta el año 1798. 1798, cuando es tomado prisionero el Papa Pío VI, donde se le quita entonces allí el poder, la autoridad para gobernar, la autoridad política, no la religiosa. La secuencia que el capítulo 8 nos presenta comienza con el imperio medo-persa. Y de acuerdo a la explicación que habíamos dado, es porque ya Babilonia no existía, había caído. Ahora viene el imperio medo-persa. Pero el imperio medo-persa fue reemplazado por Alejandro Magno, que está simbolizado allí por ese cuerno, ¿no es cierto?, principal que tiene el carnero, que representa al imperio medo-persa, el imperio greco-macedónico. Entonces, después el imperio griego se divide entonces entre los 4 generales, Ptolomeo, Casandro, Lisímaco, Seleuco, y la secuencia histórica nos muestra, ¿no es cierto?, el surgimiento del Cuerno Pequeño, pero de acuerdo a lo que hablábamos y analizábamos en el capítulo número 8, es que el Cuerno Pequeño en un solo símbolo está allí representado tanto el Imperio Romano, como también la Roma papal, los dos, en un solo símbolo. Por lo tanto, el poder papal es un poder político y religioso que dominó durante 1260 años.
Entremos ahora a Daniel 11 y la secuencia de los reinos. Vamos a ir a la Biblia, versículo número 2 de Daniel capítulo 11. Dice, ahora, noten ustedes, te mostraré la verdad. El ángel revelador le está diciendo a Daniel que lo que ahora se va a revelar era algo que estaba o que va a estar perfectamente cumplido en la historia, que se iba a cumplir en la historia. Él está hablando de la verdad, y la verdad está relacionada con el pueblo de Dios. Los problemas, las dificultades que el pueblo de Dios tuvo que pasar, que el pueblo de Dios estuvo en ese vaivén de pertenecer a uno u otro poder, pero Dios cuidando de su pueblo y de los fieles. Ahora dice, yo te mostraré la verdad. ¿De qué nos habla la siguiente parte del versículo número 2? Aún habrá 3 reyes en Persia. Noten ustedes que la revelación aquí comienza entonces con el imperio medo-persa, que estaba activo en los tiempos de Daniel. 3 reyes en Persia, y el cuarto se hará de grandes riquezas, más que todos ellos. El cuarto, al hacerse fuerte con sus riquezas, levantará a todos contra el reino de Grecia. ¿De quién está hablando aquí la profecía bíblica? En la presentación que usted está viendo aquí, hemos colocado el registro histórico que nos menciona justamente quiénes son estos 3 reyes y el cuarto que se hizo de grandes riquezas y que se hizo fuerte y que levantó, ¿no es cierto?, a todos contra el reino de Grecia. Primero tenemos a Cambises II, que gobernó entre el año 530, 522 antes de Cristo. Y este fue el emperador que causó un serio retraso a la construcción del templo en Jerusalén, que nosotros estudiamos en el capítulo número 10, de acuerdo a Esdras y a Nehemías también, pero más estudiamos el capítulo 4, 5 y 6 de Esdras, donde se nos hablaba justamente acerca de Cambises y cómo él causó serios problemas a la reconstrucción del templo. Y Satanás obviamente estaba actuando allí. El segundo es Bardilla o el falso Esmerdis, que gobernó muy poquito tiempo en el 522. Hay algunos intérpretes que no lo consideran a él. Pero este Bardilla o falso Esmerdis fue un impostor que él aprovechó de hacerse del trono del imperio mientras Cambises combatía ya en Egipto. Y él, este falso Esmerdis, mató al hermano de Cambises que se llamaba Esmerdis. Y entonces él, cuando toma el trono, él se hace pasar por este hermano de Cambises, por eso se le llama el falso Esmerdis. Cuando Cambises estaba ya en Egipto, en el sur, escucha estas noticias, su imperio está en peligro, hay alguien que toma el poder mientras él está combatiendo en Egipto, por lo tanto él rápidamente vuelve hacia Babilonia. Pero en ese trayecto la historia nos señala que él murió. Algunos mencionan que se autoeliminó y otros que por un accidente que tuvo con su espada que se hirió en el muslo. Finalmente eso se le infectó y el hecho es que
él murió. Pero su ejército obviamente después regresa y allá entonces ellos toman el poder. ¿Y qué pasa con Esmerdis? Finalmente, ¿no es cierto?, es destruido. El tercero sería Darío I Eustaquis, el persa llamado también, 522 al 486 a.C., cuando él gobierna. Darío primero fue el que emitió el segundo decreto para el retorno de los judíos a Palestina desde Babilonia, dando autorización, ¿no es cierto?, para que ellos volvieran, y también autorización para que ellos pudieran reconstruir la ciudad y reconstruir el templo. Y el cuarto que se hace, ¿no es cierto?, fuerte con su riqueza y que levanta a todos contra el reino de Grecia, es el emperador Jerjes, que domina entre el año 486 al 465 a.C., hijo de Darío I, y que en la Biblia, en el caso del libro de Esther, es conocido allí como el rey Asuero, que se casa obviamente con Esther. Y él fue con quien movilizó a todo el imperio medo-persa con un ejército de 1.700.000 soldados para invadir Grecia en el año 480. Por lo tanto, allí están definidos estos reyes, ¿no es cierto?, que gobiernan en Medo-Persia. El cuarto rey, entonces, fue Jerjes. Avancemos con lo siguiente. Miren, antes de seguir con el estudio del versículo número 3, queremos sí aclarar un punto que yo he colocado aquí. ¿Cuál es ese punto? Aclarar que la Biblia, mi querido amigo y amiga, no es un libro de historia. Aunque contiene historia, aunque hay que conocer la historia y hay hechos históricos allí relatados, como es lo mismo que estamos estudiando aquí en Daniel, que hay que conocer la historia, cómo se fue cumpliendo la profecía. Pero lo que quiere en realidad la Biblia destacar es la influencia que estos reinos tuvieron sobre el pueblo de Dios, cómo ellos actuaron. Por eso decimos que la Biblia, aunque contiene historia, no es un libro de historia. La Biblia lo que presenta es el plan de salvación, el plan de redención. Lo que quiere el Señor es que al estudiar la Biblia usted pueda conocer a Jesús. Versículo número 3 entonces dice lo siguiente: se levantará luego un rey valiente que dominará con gran poder y hará su voluntad. ¿Quién es este rey valiente? Este rey valiente, mi querido amigo y amiga, se está refiriendo a Alejandro Magno, ¿no? Que él más o menos vivió entre el año 336 y el año 323, porque él murió bastante joven, ¿no? Y Alejandro Magno, ¿no es cierto?, dice el versículo número 4, pero cuando se haya levantado, su reino será quebrantado, es decir, cuando él tenga todo el poder, haya alcanzado el poder, y su reino será repartido hacia los cuatro vientos del cielo, pero no será para sus descendientes, ni según el dominio con que él dominó, porque su reino quedará deshecho y será para otro aparte de ello. Es decir, que no lo iba a heredar familiares directos de Alejandro Magno. Cuando Alejandro Magno, él murió, poco después de la muerte de Alejandro, quien fue colocado allí en el trono fue su medio hermano Felipe, pero él era un retardado mental, que después fue asesinado. Y colocaron a un hijo póstumo de Alejandro Magno, que era un bebé solamente, ¿no? Pero en estas intrigas, luchas internas, ¿no es cierto?, también fue asesinado, ¿no?
luego de unos 20 años más o menos de luchas internas, allí de poderes, de luchas civiles, el reino se divide, el imperio se divide en 4. Casandro, Lisímaco, Seleuco y Ptolomeo. Casandro, él se quedó con la parte de Macedonia y de Grecia. En el caso de Lisímaco, con la parte de Tracia, de Bitinia y parte de Asia. Seleuco, el que más heredó, ¿no es cierto?, no solamente Siria, sino también toda la parte oriental del imperio medo-persa, y Ptolomeo con la parte sur, en este caso de Egipto y todo, ¿no es cierto?, lo que se había conquistado allí hacia el sur de Palestina. Siempre hay que tomar la referencia de Palestina, donde está inserto el pueblo de Dios, para hablar después, porque comienza a hablar aquí del rey del norte y el rey del sur. El rey del norte es los que están al lado norte o hacia el norte del pueblo de Dios que está en Palestina, y el rey del sur, los que están obviamente en la parte sur, Egipto, Siria. Esos son los que después dominan, porque en el caso de Casandro y Lisímaco, ellos después son destruidos y son absorbidos esos imperios por Seleuco. Por lo tanto, después quedan solo 2, que son Seleuco con la dinastía Seleucida y Ptolomeo con la dinastía ptolomeica. ¿Ya? Los Ptolomeos y los Seleucidas. Y esa es la secuencia que después comienza a vivirse aquí en el resto de los versículos, hasta el versículo número 13, con el rey del norte, el rey del sur. Pero más adelante, ya este concepto de rey del norte y rey del sur ya no pasa a ser imperios determinados, definidos, sino a poderes que dominan. A poderes que dominan, ya sean poderes filosóficos, ya sean poderes, ¿no es cierto?, religiosos o políticos religiosos. Rey del norte, rey del sur. Y también, en el caso cuando nosotros estudiemos el versículo número 40, el rey del sur, allí es un símbolo de el poder ateo que se levanta en tiempos de la Revolución Francesa para luchar contra el rey del norte, que en ese momento el rey del norte recibe esa aplicación a la Roma papal. ¿Eh? La Roma papal. Bien, avancemos con nuestro estudio. Avancemos ahora al versículo 5. Miren, el versículo 5 dice: el rey del sur se hará fuerte. ¿Quién es el rey del sur? Los Ptolomeos. ¿Ya? Pero uno de sus príncipes será más fuerte que él, se hará poderoso y su dominio será grande. ¿De quién está hablando? De acuerdo a la historia, la secuencia histórica ahora del imperio medo-persa, estamos allí, el rey del sur que se hará fuerte, ¿no es cierto?, es Ptolomeo I Soter, que el que inicia, ¿no es cierto?, la dinastía ptolomeica. Y el príncipe que se hace fuerte y que su dominio será grande porque domina mucho más, tiene un territorio mucho más grande que el rey del sur, es Seleuco I Nicátor. ¿Con quién se inicia la dinastía Seleucida? ¿No? Estos son los 2 reyes allí mencionados. Vamos al versículo número 6. Versículo número 6 dice que al cabo de unos años estos 2 reyes harán una alianza. Y la hija del rey del sur vendrá al rey del norte para hacer la paz, pero ella no podrá retener la fuerza de su brazo, ni él ni su brazo permanecerán. Cuando habla de su brazo, que no permanecerá, está hablando de un hijo, ¿ya? Porque ella será entregada a la muerte y también los que la habían traído desde el norte, ¿no es cierto?, desde el sur hacia el norte. Y su hijo, los que están
estaban de parte de ella en aquel tiempo. Todos iban a ser muertos. A ver, aquí hay todo un drama familiar que se vive. Porque para lograr la paz entre muchas naciones, y así la historia también habla de, no solamente en estos casos, sino también de otros casos, especialmente las naciones europeas, las alianzas familiares para lograr la paz, donde se entregan hijas o se entregan hijos, generalmente hijas, ¿no es cierto?, para casarse con un príncipe o con un rey determinado y así, a través de esos nexos familiares, lograr una estabilidad política y militar. Y eso es lo que aquí está señalado. Para lograr la paz entre ambos, porque ya había guerra, ¿no es cierto?, la hija de Ptolomeo Filadelfo de Egipto, llamada Berenice, ella viaja al norte para casarse ¿con quién? Con el rey del norte, en este caso Antíoco II Teos, quien estaba casado en ese entonces con Laodice, ¿no? Para poder casarse con Berenice, lo que hace Antíoco es divorciarse de Laodice. Por lo tanto, la repudia a ella, para poder casarse entonces con Berenice. Laodice no le gusta este arreglo y tampoco le gusta que ella haya sido expulsada como reina. Y ella tiene ganas de venganza, pero no puede hacer nada porque quien domina es el rey y el rey decide. Pero con el paso de los años, el papá de Berenice, Ptolomeo Filadelfo, fallece. Y cuando fallece, Antíoco, ¿qué es lo que hace? Deshace su matrimonio con Berenice y se vuelve a casar nuevamente ¿con quién? Con Laodice. Con Berenice había tenido un hijo que iba a ser el próximo rey. Laodice, como ya tenía los planes de la venganza, se casa, pero ella allí realiza o lleva a cabo más bien la muerte de Antíoco, también mata a Berenice, mata al hijo de ambos que había tenido, ¿no es cierto?, Antíoco con Berenice, y mata toda la escolta que había venido acompañando a Berenice desde Egipto. Los mata a todos. Y ella queda entonces como reina. Mire cómo terminan a veces estos dramas familiares. Avancemos con el siguiente versículo, el versículo número 7. Dice: pero un renuevo de sus raíces se levantará sobre su trono, vendrá con un ejército contra el rey del norte, entrará en la fortaleza, hará con ellos a su arbitrio y predominará. Y aún a los dioses de ellos, sus imágenes fundidas, sus objetos preciosos de plata, de oro, llevará cautivos a Egipto y durante años se mantendrá a él alejado del rey del norte. Y así entrará en el reino del rey del sur y volverá a su tierra. ¿De quién está hablando? Estos versículos está hablando Ptolomeo III Evérgetes, llamado también el bienhechor, ¿ya?, o el benefactor. ¿Por qué bienhechor o benefactor? Enseguida explicamos. Él es hermano de Berenice. Y cuando llegan las noticias de estos asesinatos, él obviamente toma carta en el asunto, donde organiza un gran ejército para ir a vengar a su hermana en el norte. Por lo tanto, él viaja con su ejército, pasa a través de Palestina, llega a Babilonia, toma Babilonia, vence, ¿no es cierto?, los ejércitos de Antíoco, mata a Laodice y saquea todo el norte. Se lleva un gran botín de oro, de plata, pero sobre todo, él toma
2.500 imágenes de dioses que cuando Cambises había invadido Egipto, el ejército se lo había llevado a Babilonia. Entonces los toma y se los lleva a Egipto. Por ese motivo, él es llamado el benefactor por los egipcios porque les devuelve sus dioses que habían estado cautivos durante tanto tiempo, ¿no? Avancemos con el versículo número 10. Dice allí: pero los hijos de aquel se airarán. ¿De quién? De aquel, del rey del norte. Reunirán multitud de grandes ejércitos. Vendrá uno apresuradamente, inundará, pasará adelante, luego volverá y llevará la guerra hasta la fortaleza. Antíoco, él tuvo 2 hijos. Seleuco III, llamado, ¿no es cierto?, Serauno, y Antíoco III Magno, o grande, ¿no? Magno, grande. Estos también respiran venganza, quieren vengar esa destrucción, ese robo que habían cometido los Ptolomeos contra ellos. Pero el mayor, que era Seleuco III, como él demuestra demasiada dilación en preparar la guerra, 3 años aproximadamente o poco más, ¿qué pasa? Que los generales lo asesinan y ponen en su lugar a su hermano menor, Antíoco III Magno. Y él, ¿no es cierto?, al mando de un gran ejército, invade Egipto, recupera el puerto de Seleucia, Tiro y Ptolomeida, y se regresa después al norte. Pero sigue diciendo la Biblia lo siguiente, versículo número 11. Por eso se enfurecerá el rey del sur y saldrá y peleará contra el rey del norte. Este pondrá en campaña una gran multitud, pero toda esa multitud será entregada en manos de aquel. Ptolomeo IV, Filopator, año 217 a.C., lucha y entra en batalla entonces contra el rey del norte, Antíoco III Magno. Él reúne un gran ejército. La batalla se libra en Rafia el 22 de junio del año 217, antes de Cristo, donde fue un desastre para Antíoco III Magno. Fue derrotado en esa ocasión. Versículo número 12. Al llevarse la multitud, se elevará su corazón, se llenará de orgullo, de autosuficiencia, derribará a muchos millares, pero no prevalecerá. La victoria que logró Ptolomeo IV lo llena de orgullo, autosuficiencia, y para demostrar su poder, su hegemonía, que él es el más fuerte, el más poderoso, entonces él realiza una serie de desfiles de victoria en las ciudades principales de los vencidos. Y en esto también entra Jerusalén. Y en un acto blasfemo, él quiso ofrecer sacrificio a Dios en el templo de Jerusalén y entrar al lugar santísimo. Y allí, ¿qué es lo que hacen? Los sacerdotes se lo impiden, ellos se ponen allí firmes para que él no entre, no debe entrar. Y a costa de su propia vida, ellos se mantienen firmes y le impiden la entrada. Obviamente, a él no le gustó, a Ptolomeo no le gustó, ¿no es cierto?, esta actitud de los judíos. Por lo tanto, él comienza una destrucción contra los judíos. Cuando llega a Egipto, él toma una cantidad también de judíos, los encierra, los obliga a adoptar una religión pagana. Sin embargo, él muere a la temprana edad de 41 años. Unos dicen por su intemperancia y otros que fue asesinado. Miren las intrigas
que suceden, ¿no?, en todo esto. Versículo número 13 dice: el rey del norte volverá a poner en campaña una multitud mayor que la primera, y al cabo de algunos años vendrá rápidamente con un gran ejército y muchas riquezas. Este versículo, mis queridos amigos y amigas, está hablando de Antíoco III Magno, quien, aunque fue derrotado, prepara un gran ejército mayor que el anterior para ir a luchar contra el rey del sur. Anteriormente había sido vencido en Rafia y él invade, ¿no es cierto?, Egipto, logra una gran victoria, la que se conoce como la batalla de Panio del 198 a.C. Quien gobierna Egipto en ese momento es Ptolomeo V Epífanes, que tenía solo 5 años de edad. Como resultado de esta batalla, el territorio de Judea cambia de dueño y llega a ser ahora una provincia del rey del norte. Entonces, el pueblo de Dios está al medio. Cuando el rey del sur va a batallar o a guerrear en el norte, pasa por Palestina, conquista, toma tesoros, empobrece a los judíos. Cuando vienen los otros, hacen lo mismo, pasan por allí. Por lo tanto, el pueblo de Dios vive estos vaivenes, ¿no? Estos vaivenes, y uno se pregunta, bueno, ¿por qué Dios permite todo esto con su pueblo? ¿Por qué el Señor permite estos vaivenes? Obviamente detrás de todo esto Dios tiene sus planes, pero Dios está, recuerden, al control de todo, ¿ya? Y los planes de Dios finalmente se van a cumplir. El versículo 14, para muchos comentaristas aquí ven la entrada del Imperio Romano en la historia. En aquellos tiempos se levantarán muchos contra el rey del sur. Está hablando de judíos, tanto en Egipto como también en Palestina, que se levantan para tratar de liberarse del poder, ¿no es cierto?, que domina sobre ellos. Los judíos lo que hacen también es buscan el apoyo del Imperio Romano a través de pactos, con el propósito de que el Imperio Romano los libre del poder tanto de Siria como de Egipto. Y llegan los romanos entonces. Hombres turbulentos de tu pueblo se levantarán para que se cumpla la visión, pero caerán. El versículo 14, entonces, muchos intérpretes ven aquí la introducción del Imperio Romano en el escenario histórico, siguiendo la secuencia de Daniel capítulo 2, capítulo 7 y capítulo número 8. Ahora, cuando el versículo habla de hombres turbulentos, el original en realidad está hablando de los quebrantadores de tu pueblo. Y se cree entonces que aquí se está hablando del Imperio Romano, aunque muchas otras naciones fueron perseguidoras de los judíos, la última manos de Ptolomeo IV, pero en esencia Roma es la gran quebrantadora y la destructora del pueblo judío. Recuerden ustedes que en Daniel el capítulo 8 está simbolizada por una bestia con garras de hierro y dientes de hierro, ¿no? Entonces, aquí entran los romanos, de acuerdo a lo que algunos intérpretes también mencionan, en cumplimiento de las visiones del capítulo 7 y del capítulo número 8. Versículo número 15. Vendrá pues el rey del norte, levantará baluartes, tomará la ciudad fuerte, las fuerzas del sur no podrán sostenerse ni sus tropas escogidas, porque no habrá fuerzas para resistir.
Versículo 15 resalta nuevamente esta invasión, ¿no es cierto?, que realiza Antíoco IV a Egipto en el año 169 a.C. y sale victorioso nuevamente de las fuerzas egipcias. Pero la potencia que aquí se define en el versículo número 16 con las palabras el que vendrá, ¿no es cierto?, el que vendrá contra él, se cree que es Roma. Ahora, ¿por qué estoy usando la palabra se cree que? Porque aquí estamos presentando una interpretación. Recuerden que hay otras. Pero al seguir el método historicista, que es lo que nosotros estamos haciendo, y al seguir la secuencia histórica, obviamente empezamos a hablar de Roma. Y Roma, ¿no es cierto?, se destaca por su carácter abusivo, por su carácter destructivo para con el pueblo de Dios. Primero destruye el poder de Siria y en el 65, ¿no es cierto?, antes de Cristo, él depone a Antíoco y todo su reino, el reino de Siria, llega a ser ahora una provincia romana. Cuando Antíoco va al sur para invadir Egipto nuevamente, Roma envía un embajador que conversa con Antíoco. Y el embajador de Roma le dice que no vaya a invadir Egipto, porque Egipto también era uno de los proveedores de Roma de granos. Por lo tanto, si Antíoco va, el Imperio Romano, que todavía está emergiendo, pero con una gran fuerza, se iba a ver privado de los granos que Egipto enviaba a Roma. Entonces, él interviene, le dice que no vaya a Egipto. Y Antíoco le dice, está bien, pero lo voy a consultar con mis generales. Y la historia dice que el embajador romano tomó una vara, un bastón, e hizo un círculo en torno a Antíoco. Y le dice, la respuesta debe darla dentro de este círculo. No le da más opciones. Y Antíoco tuvo que volverse entonces derrotado. Y después Roma entonces, el poder transforma a Siria en una provincia romana. Y allí comienza, ¿no es cierto?, también ya el imperio romano a ejercer su poder dentro de lo que es la parte de Palestina, y permanece en Palestina. Versículo número 17. Afirmará luego su rostro para venir con el poder de todo su reino, harán convenios con aquel, le dará una hija por mujer para destruirlo, pero no permanecerá ni tendrá éxito. Roma ahora va contra Egipto. Primero, Egipto entra en convenios, en tratados de paz, ya que Roma era la potencia vencedora en todos los ámbitos. Esta expresión bíblica, una hija de mujeres, se cree que define aquí la alianza que Julio César y Cleopatra realizaron. Al parecer, ellos tuvieron un hijo llamado Cesario. Con el tiempo, ellos se van a Roma juntos, pero cuando Julio César es asesinado, Cleopatra tuvo que huir a Egipto y proteger su trono. Por un tiempo fue exitosa, pero cuando Octavio, ¿no es cierto?, llegó a Egipto, trató ella obviamente también de sobornarlo, de seducirlo, ¿no?, a través de sus cualidades físicas, a través del sexo, pero éste la rechazó. Su hijo que tuvo con Julio César fue muerto, lo mismo que el que tuvo con Marco Antonio. Cleopatra fue la última reina de la dinastía ptolomeica
fundada por Ptolomeo I Soter, general de Alejandro Magno, y allí termina la dinastía ptolomeica y la hegemonía del rey del sur. Ya el rey del norte había terminado su hegemonía bajo el poder del imperio romano. Versículo número 18. Volverá después su rostro a las costas, tomará mucha, pero un príncipe lo hará cesar en su afrenta y aún hará volver sobre él su oprobio. Versículo 18, el versículo número 19 dice: luego volverá su rostro a la fortaleza de su tierra, pero tropezará y caerá y no será hallado. Estos versículos están resaltando la fase final de la vida de Julio César. Las 3 campañas que él llevó a cabo después de Egipto fueron el Bósforo, la parte norte de África y España, colocando todos esos territorios bajo la autoridad romana. La última parte del versículo número 17 y el verso 18 detallan el fin del emperador. El príncipe podría ser aquí Marco Antonio, ¿no es cierto? Podría ser Marco Junio Bruto. Lo tenemos aquí en la presentación. Uno de sus íntimos, quien se alió con Casio Longino y junto a un grupo de senadores de la República lo asesinaron de 26 puñaladas. Y allí termina entonces la historia de este emperador. Versículo 20. En su lugar se levantará uno que hará pasar un cobrador de tributos por la gloria del reino, pero en pocos días será muerto, aunque no con ira ni en batalla. Este cobrador de impuestos es conocido en Lucas. Cuando Lucas habla del nacimiento de Jesús, él habla de un empadronamiento que se tuvo que llevar a cabo en Palestina y que todos los de distintas familias tenían que volver a su ciudad de origen para registrarse, con el propósito de cobrar impuestos y también para, en este censo, ver la gente que podría servir como soldados en el ejército romano. Estas características, ¿no es cierto?, de enviar recolectores de impuestos, que morirá en tiempo de paz, no en batalla, son 2 facetas que de alguna manera se cumplieron en Augusto César. Su sistema tributario está documentado en la Biblia y en ese censo que yo, ¿no es cierto?, les menciono y que aparece en el Evangelio de Lucas. Él murió el 19 de agosto del año 14 después de Cristo por una enfermedad. Versículo 21 y versículo número 22. Para ir terminando estos momentos de estudio de la primera parte de Daniel capítulo 11. Ocupará su lugar un hombre despreciable, al cual no darán la honra del reino. Vendrá sin aviso, tomará el reino con halagos. Las fuerzas enemigas serán barridas delante de él como por inundación de aguas. Serán del todo destruidas junto con el príncipe del pacto. ¿Quién es el príncipe del pacto? Cristo Jesús. ¿Bajo quién o bajo el dominio de quién Cristo fue crucificado? Estos versículos, la persona que sucede, ¿no es cierto?, a Augusto, fue Tiberio. Y el versículo detalla la forma en la cual Tiberio ganó acceso al poder y lo evalúa pobremente como un hombre despreciable, ¿no? Sin ser hijo de Augusto, llegó a la familia imperial cuando Augusto tomó por la fuerza a la mamá, ¿no es cierto?, de Tiberio y la hizo su esposa, su mujer. Aunque Augusto no lo quería en la familia a Tiberio,
Algunos historiadores hablan de que Tiberio fue un hombre bastante sádico. Y el verso 22 destaca dos cosas. Primero, guerra contra ejércitos enemigos, donde describe las victoriosas acciones militares de Tiberio César. La historia habla de las campañas que llevó a cabo en Polonia, en Recia, en Germania, y su represión también de rebeliones provinciales. Por lo tanto, él inundaba y barría, ¿no?, a todos sus enemigos. Y lo segundo, está hablando del príncipe del pacto, que en este caso es una referencia a Cristo Jesús, el príncipe del pacto eterno. El pacto está hablando del pacto de la salvación, de la redención. Recuerden ustedes que Cristo fue crucificado bajo el dominio de Tiberio César. Cuando Poncio Pilato, ¿no es cierto?, y Herodes eran los gobernadores, Galilea y Judea. Debido a esta acción, no es raro sorprenderse por lo que Plinio, ¿no es cierto?, el viejo, llamó a Tiberio como el hombre más triste de los hombres, tristissimus hominum, el príncipe del pacto. Queridos amigos y amigas, Cristo murió bajo el poder del Imperio Romano. Tiberio César era el emperador. Poncio Pilato, Herodes, estuvieron detrás de la muerte de Cristo, de la crucifixión de él. Recuerden que como era Galileo, Poncio Pilato mandó a Jesús allá a Herodes. Y Herodes lo recibió contento porque quería que hiciera algunos milagros delante de él. Y como no lo quiso hacer, lo despreció y lo mandó de regreso, ¿no es cierto?, donde Poncio Pilato. Y Pilato terminó, ¿no es cierto?, o determinó la crucifixión, la muerte de él. Los judíos allí tomaron una decisión. Y ellos dijeron: no tenemos más rey que a César. Cuando Poncio Pilato presenta a Jesús y le dice: aquí el rey. El príncipe del pacto, Cristo Jesús, es el que vino a hacer un pacto eterno de salvación. Es aquel que tomó el lugar suyo y mío en la cruz del Calvario para salvarnos. Por lo tanto, el enemigo que está detrás de todos estos movimientos políticos, militares, él se fue contra Cristo Jesús para destruirlo también. Pero Cristo no solo murió, fue sepultado, pero también resucitó. Mis queridos amigos y amigas, miren, la Biblia dice en Apocalipsis 12, verso 17, que el dragón que está detrás de todo esto, de estas luchas, con el propósito de destruir al pueblo de Dios, porque destruyendo al pueblo de Dios, él quería impedir la venida del Mesías, él quería impedir que el Mesías viniera, que no cumpliera la misión, que el pacto de salvación no se llevara a cabo, así que había que de alguna manera destruir al pueblo de Dios. Y lo busca a través de estas guerras y pasa de uno a manos de uno y de otro, etc. Pero los planes de Dios son siempre perfectos. El enemigo, como no ha logrado destruir, en este último tiempo la palabra del Señor nos dice que se fue a hacer guerra contra ¿quiénes? Contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús o el testimonio de Jesucristo. Está hablando de ¿quiénes? De aquellos que sostienen que la ley de Dios es la constitución del reino de los cielos y que está plenamente vigente para nosotros hoy en día. Esa ley que es la constitución del reino de los cielos, porque el libro de Daniel nos habla de
del establecimiento finalmente del reino de Dios. Y ese reino de Dios tiene una constitución santa y sagrada, que es la ley de Dios, que el enemigo la ha despreciado y ha incentivado, inducido a los seres humanos a despreciar esta ley, a pisotear esta ley, a destruir la ley. El cuerno pequeño se levantó contra la ley, quiso cambiar los tiempos y la ley de Dios, y lo logró hasta cierto punto. Porque cambió, anuló el segundo mandamiento de la ley de Dios. Y para conservar la secuencia de 10, dividió en 2 el 10º. Y la gente lo sigue y sigue creyendo eso. Son las mentiras del enemigo, que busca cómo destruir. Amigo y amiga, el Señor nos invita a nosotros a ser fieles a Dios, ser fieles al príncipe del pacto, aquel que murió por ustedes y por mí, aquel que dio su vida por nosotros, Cristo Jesús, aquel que pronto viene a buscarnos, aquel que pronto aparecerá en las nubes del cielo para llevarnos con Él. ¿Será que usted estará preparado para ese momento? ¿Será que usted estará listo? ¿Habrá aceptado el pacto eterno en su vida? ¿Será que usted en este momento quiere consagrar su vida a Jesús y aceptar la salvación? Mire, el enemigo va a buscar la forma cómo impedirlo, pero si Cristo venció, usted y yo podemos ser más que vencedores. Le invito allí donde está a inclinar su rostro para que oremos. Aquí hemos presentado historia, fechas, nombres, etc. Y quizás muchas de esas cosas usted las va a olvidar, amigo y amiga. Pero nunca olvide que Jesús es su Salvador, su Redentor personal, y que Él cumplió una misión. Y que la misión fue venir a este mundo para dar su vida por usted, para salvarlo y salvarla, para que usted tenga esperanza de vida eterna. Y Él pronto vendrá para que usted sea parte también del reino eterno que Daniel dice que Dios va a establecer muy pronto. Oremos al Señor. Querido Dios, hemos estudiado aquí la primera parte del capítulo 11. Hemos estudiado nombres, fechas, movimientos, Señor, militares, guerras entre el rey del norte, el rey del sur, etc. Todo, Señor, con el propósito de dominar Palestina, donde está allí su pueblo. Su pueblo donde hay muchos fieles, donde debía nacer el Mesías. Señor, usted va arreglando todas las cosas para que finalmente los planes suyos se cumplan. Y Dios, la Biblia señalaba que Cristo iba a venir para dar su vida por nosotros. Eso lo estudiamos en el capítulo 9 de Daniel. Querido Padre, nuestros amigos y amigas que nos escuchan, que están siguiendo este seminario, oro por ellos, Señor, porque ellos necesitan también de Jesús. Todos necesitamos de Jesús, pero seguramente puede haber más de alguno que todavía no ha tomado la decisión de entregar su vida a Jesús. Oro por él, Señor, o por ella, para que usted le ayude a tomar una decisión valiente por Cristo y confiar en los planes suyos, y de que usted, Señor, está al control de la historia y que finalmente los planes suyos, Señor, van a triunfar. Pedimos esta gracia, su bendición, en el nombre de Jesús nuestro Salvador. Amén. Dios les bendiga, mis queridos amigos y amigas. Nos vemos el día de mañana para seguir estudiando el capítulo 11 del libro de Daniel y podamos ir descubriendo cosas interesantes. El Señor va a hablar a nuestras vidas. Por favor, permitamos que Él nos hable y nos abra nuestros ojos para ir viendo también aquellos poderes que se han levantado para ir en contra de los planes de Dios. Dios les bendiga. Un gran abrazo. Muy buenas noches. Nos vemos mañana.